Así comienza Televisión Pública Noticias, recordando que no queda nada, 20 segundos para que comiencen algunas de las restricciones. Algunas ya han comenzado, sí, en realidad. La que más se destaca quizás, ¿no? Que es esta de que no se puede andar en la calle. Básicamente tenemos que respetarlo. Solamente los esenciales, digamos, son las esenciales quienes podrán circular a partir de este horario. Ya mismo. A partir de ahora. Ya saben que la circulación está absolutamente restringida en el área metropolitana de Buenos Aires, obviamente. Sí, estamos hablando de AMBA, está bien. Estamos hablando de AMBA, no es una medida nacional, más allá de que desde el mismo día del anuncio, algunos gobernadores e intendentes tenían la libertad para sumarse. Sí. De manera muy salteada lo han hecho. Así titulamos. Así empezamos a resumir la hora de información que tenemos por delante. La circulación de la gente, claro, se vio durante la jornada también circulación porque no se restringieron actividades económicas. Entonces, esto que estamos viendo, que son imágenes del día, no tiene mucha diferencia en realidad con lo que vimos ayer o con lo que vimos durante cualquier día de la semana. Así es, un día con casi 30.000 casos nuevos de coronavirus en nuestro país. Esas cifras en las cuales ya estamos acostumbrados, ya desde hace una semana estamos acostumbrados a hablar de ese número. Arriba de 20.000, hoy casi 30.000, como casi decís. 29.472 casos positivos se registraron en el país. Son 160 muertes en esta jornada. Entre tantas cosas que tenemos, en un ratito nada más empezamos a desplegar los móviles que tenemos en Televisión Pública Noticias. Uno de ellos, por ejemplo, para saber cómo se dan los controles en distintos accesos. En este caso en la autopista Richeri. Recuerden que la circulación ya está restringida, ya está prohibida para aquellos que no son esenciales o exceptuados y que estarán las fuerzas de seguridad seguramente para hacer cumplir esa norma. Ahí vemos a los gastronómicos que también tienen que adecuarse a los nuevos horarios y a las nuevas disposiciones, guardando un poco más temprano. Bueno, esto nos obliga a todos a hacer un pequeño aporte cada uno, ¿no? En algunos casos es más importante o lo van a notar un poco más, pero se trata de esto, de manejar los números del coronavirus. Estamos en una situación muy grave. Sí, está claro que la industria gastronómica el año pasado fue una de las más afectadas, que comienza a ser de la misma forma en este 2021. Son normas, son decisiones que ha habido en otros países. Tantas veces hemos escuchado y leído que la segunda y hasta la tercera ola en otras naciones llevó a primero determinados cierres, ¿no? Determinados rubros. Y algunos de ellos también se vieron afectadas en la presencialidad de las clases. Hoy fue un día clave en esa materia también. Claro, sí, fue una agenda también bastante, ya vamos a estar con Nicolás, ¿no? Pero muy intensa desde lo político. Vamos a hacer un repaso enseguida de los discursos. La reunión que tuvo lugar esta mañana era de la que hablábamos ayer. Larreta y el presidente Alberto Fernández. Tema, y sí, el tema clases presenciales. Así comenzamos. Yo estoy para ayudarlos en la emergencia en la que estamos viviendo. No estoy para tolerarles que hagan lo que quieran. No estoy para tolerar la indisciplina. Nosotros tenemos que hacer todo lo posible por cuidar la salud, pero también la educación, el trabajo y las actividades que hacen al bienestar integral de las personas. Creo que él ayer estaba muy exaltado hablándole a su público. Hoy pudimos hablar como corresponde, sin exaltarnos, escuchándonos, atendiendo lo que cada uno tenía para decir, expresando una vocación común de sobrellevar este momento tan difícil. Creo que ayer fue muy injusto, fue muy ingrato y se equivocó. Y un consenso que habíamos logrado como sociedad es que en la medida que la pandemia se agrave, lo último que tenemos que cerrar son las escuelas. Yo sostengo esa convicción. Lo último que tenemos que cerrar son las escuelas. Qué día movido en lo político. Qué días movidos en lo político que hemos vivido los últimos. Y este tema termina en la justicia. Ya hizo una presentación el gobierno de la ciudad de Buenos Aires porque pretenden seguir con la presencialidad en las clases, aunque hoy el presidente tiró datos certeros de por qué
decidió cerrar. Habló de la circulación, básicamente, no tanto del contagio que se puede generar en las aulas. Sí. Vamos a ir cronológicamente. Bien decías, Felicitas, hace un rato que a las 10 de la mañana estaba prevista esa reunión, comenzó casi a término. Después de verse las caras, Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta, cada uno habló por separado. Sí. ¿Comenzamos con el presidente de la Nación? Dale, escuchamos. Todos los datos científicos con los que contamos, dan cuenta de que el problema no ocurre efectivamente en los colegios. Lo que sí ocurre es que detrás de la presencialidad de los alumnos en los colegios se genera todo un movimiento social que incrementa mucho la circulación ciudadana. Lo que nosotros venimos viendo es que desde el día en que las clases han vuelto, la curva de contagio ascendió precipitadamente. El jefe de gobierno me expresó que él tiene una gran preocupación con la presencialidad en las clases. Bueno, yo le expresé que es la misma preocupación que tengo yo y es la misma preocupación que tiene Axel. Ninguno de nosotros quisiera frenar la presencialidad, pero no podemos no hacerlo en las condiciones en las que estamos. Porque no es que se mueven alumnos, se mueven docentes, se mueven no docentes, se mueven transportistas, se mueven padres, se mueven madres. Un número muy importante de gente, que vuelvo a repetir, representan casi un tercio de la circulación presente. Yo le invité al jefe de gobierno a seguir trabajando juntos, más allá de las diferencias. Yo sé que él no está de acuerdo en la decisión que he tomado en materia de la escolaridad. Le he dicho también que haré todos los esfuerzos, y si esto que estamos proponiendo funciona, para que en 15 días la presencialidad pueda volver con más garantías y con más cuidados. Seguramente la gente no se contagia en muchos bares, pero se contagia en el trayecto, se contagia en la distensión social que cualquier encuentro de esa naturaleza genera. Lo que les pido es que ayuden. Estamos en una pandemia, no le pasa a la Argentina, le pasa al mundo entero. Y sí, le pasa al mundo entero, lo vamos viendo a menudo. En Alemania incluso hay mucha preocupación. Hoy declararon a Argentina como una zona de riesgo. Quienes lleguen desde Ezeiza a ese país tendrán que pasar por diferentes controles y están señalando justamente la gravedad de lo que ocurre en nuestro país desde otros lugares. Ya hay una sensación y ahora la vamos a compartir en la mesa junto a Nicolás Fiorentino. Buenas noches, Nico, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Esto podría haber sucedido hace 24, 48 horas, se hubiese evitado varios dardos en lo político de Alberto Fernández, ¿puede ser? La pregunta es si los quiso evitar. Ah, bien. Porque si efectivamente lo que nosotros interpretamos fue la decisión política del presidente Alberto Fernández de ponerse él personalmente y únicamente él al mando de la situación, tal vez lo que requería era hacer lo que estaba haciendo. Ahí entras en una línea muy finita, que es cuando si vos hablas con politólogos o con semiólogos dicen, bueno, ninguno recomienda decir, esta es mi decisión y lo voy a hacer yo solo porque corres un riesgo muy alto en caso de que salga mal. Claro. En caso de que salga bien, mucho más para el perder que para ganar. rédito político lo llevas vos solo, pero tuvimos una jornada que fue primero un revoleo de números, porque escuchábamos al presidente Fernández que básicamente se basa en dos números para justificar su decisión, que es un crecimiento exponencial en los contagios de personas en edad escolar, sobre todo de 9 a 19 años, y esta idea de que la comunidad educativa, nosotros lo venimos contando, mueve entre un 20 y un 30% de la movilidad que hay en una ciudad, como la Ciudad de Buenos Aires o el área metropolitana, todos los días. Perdón, Nico, esa franja etaria de 9 a 19 años, hace un mes, poco menos, quizás 20 días, un par de semanas, ya se hablaba de que habían sido una de las franjas que más había aumentado en cantidad. En algún momento dejó de hablarse, quizás para promover la continuidad de las clases presenciales, y ahora volvió el dato para que se entienda por qué no. Quizás hay un problema de comunicación, digamos, en sostener la comunicación y la gravedad de la situación, porque nunca se dijo que no se iba a volver a tomar ningún tipo de medidas. Todo lo contrario, cuando se volvió a las clases, cuando se abrió la economía, se dijo, bueno,
ante una nueva ola, todos creo que lo advertían, ¿no? Hasta incluso en Cava mismo, en febrero lo decían, ante una complicación vamos a tener que dar marcha atrás. Bueno, la complicación está acá, no hay dudas, estamos teniendo los peores números. Sí, lo que sí podemos decir es que ante un primer intento de amenaza de rebeldía de la Ciudad de Buenos Aires, que nosotros lo contamos la misma noche en la que el presidente Alberto Fernández anunció las restricciones que incluían el cierre de las escuelas y el pase a la escolaridad a un estadio de 100% virtual en el área metropolitana, esa noche la Ciudad de Buenos Aires, lo contamos, estaba convulsionada, hubo reuniones urgentes, hubo amenazas de buscar la manera jurídica de esquivarlo. Bueno, finalmente pidieron la reunión, el presidente Alberto Fernández se la dio. No fue una reunión tan amena como se cree, o sea, no fue una pelea, pero sí hubo mucha tensión. De hecho, el presidente Alberto Fernández dijo que muchas cosas de lo que le habían molestado, ese enojo que nosotros detectamos en el mensaje que dio el día miércoles a la noche, el enojo de que la Ciudad de Buenos Aires crecían los casos y no tomaba ningún tipo de decisión. Bueno, según el propio presidente, ese enojo fue manifestado con mucha claridad en esa reunión. Recién lo veíamos ahí cortito, dijo, se equivoca, mintió, en algún momento dijo que el jefe de gabinete el jefe de gobierno mintió, pero si le parece, veamos un fragmento de la conferencia del presidente Alberto Fernández después de la reunión que mantuvo en Olivos con el jefe de gobierno porteño. Posible para que los chicos vuelvan a la clase el lunes. Y acá tenemos todos los datos que muestran que no solo no se contagian más en las escuelas, sino que tampoco genera mayor movilidad. Ahora, en esto de hacer todo lo posible, vamos por más. Yo me comprometí ayer que íbamos a hacer la presentación en la Corte Suprema y la hicimos hoy a primera hora. Presentamos un recurso de inconstitucionalidad. Estamos esperando que la Corte Suprema lo trate lo antes posible con la urgencia que supone que los chicos tienen que volver a las clases el día lunes. Pero hicimos los que nos comprometimos. Y lo mismo, nos llegó la información de que hay muchas presentaciones hechas por organizaciones de padres, por escuelas, por asociaciones, por ONGs, de gente interesada en los temas educativos, por expertos, con lo cual cumplimos nuestro compromiso de hacer todo lo posible para que el lunes tengamos clase. Respecto de la vacunación, yo reafirmo lo que dije. Si se hubiera vacunado lo que se había comprometido, hoy no tendríamos esta situación de segunda ola. El Gobierno Nacional había comprometido 20 millones de vacunas para fin de febrero. Hoy estamos a mitad de abril y los datos oficiales nos muestran que se aplicaron 7 millones de vacunas. Nosotros tenemos que hacer todo lo posible por cuidar la salud, pero también la educación, el trabajo y las actividades que hacen al bienestar integral de las personas. Y un consenso que habíamos logrado como sociedad es que en la medida que la pandemia se agrave, lo último que tenemos que cerrar son las escuelas. Yo sostengo esa convicción. Lo último que tenemos que cerrar son las escuelas. Un punto para analizar sería si hay tiempo, si la justicia puede hacer tiempo Sería muy extraño que en estas 2 semanas la Corte Suprema pueda expedirse. Sobre todo porque si hay una crítica que se le puede hacer permanentemente a la justicia es su lentitud, ¿no? Claro. Sí, claro. Es la velocidad con la que maneja algunos casos. Y esto ya, el próximo día hábil es el primero de la suspensión de las clases presenciales. Más allá después de caer en los tecnicismos, porque Alberto Fernández dijo que él no cree que tenga potestad, ¿no? la Corte Suprema para tratar esto. Sí, evidentemente es una movida política de Ciudad de Buenos Aires. Ahora, perdón, Nico, es Larreta muy estratégico porque los costos políticos, lo habías marcado vos ayer, los paga el presidente de la suspensión de las clases y también por las vacunas. Lo culpa porque las vacunas no llegan en tiempo de forma cuando hay un problema mundial con las vacunas. Pero es interesante ver las dos líneas de acción que tiene la misma oposición, porque es cierto que Larreta pertenece al mismo espacio que Bullrich o que Macri. Por un lado, Larreta dice, bueno, somos dialoguistas, más allá de que es intransigente la postura que tienen, vamos a la Corte Suprema, vamos por las vías institucionales, pero por otro lado tenés a Mauricio Macri, a Patricia Bullrich, a Laura Alonso, llamando a la desobediencia civil. Digo, es muy grave el rol que está asumiendo esa misma oposición que es la oposición de Larreta. Bueno, de hecho, si querés, para hablar de todo esto, el presidente Alberto Fernández habló justamente de esto, de estos intentos de rebeldía, e incluso remarcó esto que nosotros veníamos diciendo de la semana pasada, que también lo escuchábamos ayer en el discurso de Axel Kicillof, muy enojado porque mientras el
jefe de gabinete porteño estaba reunido la semana pasada con el jefe de gabinete de la Nación y con el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, viendo qué hacer con las restricciones, Horacio Rodríguez Larreta firmaba el comunicado de Juntos por el Cambio que se anticipaba a cualquier tipo de restricción o anticipaba el rechazo a cualquier tipo de restricción, pero escuchemos lo mejor en boca del presidente Alberto Fernández. Mucha tranquilidad, mucha certeza de que estamos haciendo lo que corresponde, absoluta convicción de que no son medidas ni antojadizas ni improvisadas y que tienen que ver con el rigor de las estadísticas, ¿eh? La convivencia democrática se altera mucho cuando uno va a la casa del otro con un grupo de amigos a golpearle la cacerola, a insultarlo y a escupir a los policías que están en las puertas. Se altera mucho. Que algún exaltado lo haga, bueno, es razonable dentro de una sociedad donde todas sociedades tienen exaltados. Puede ser que pase. Que la presidenta de un partido político en la democracia haga eso, me parece que es un llamado de atención. Es un llamado de atención. Que tiene que ver con lo que evidentemente es su conducta. Que no me interesa juzgarla, aunque tengo opinión. La he visto pasar por muchos lados, discurrir por muchos lugares y la he visto terminar en el ocaso, en el lugar donde está ahora. Entonces, lo que digo es que esas no son buenas prácticas. Y yo les pido a todos que no practiquemos esos modos. A mí no me molesta que la gente se manifieste, pero toda manifestación debe encauzarse en términos de respeto hacia el otro. Yo quiero contarle a los argentinos que las leyes se hacen para ser cumplidas. ¿Okay? Yo puedo entender que a estos sectores puedan verse de algún modo afectados, pero yo quiero recordarles que todos esos bares y todos esos restaurantes que hoy siguen vivos, el año pasado recibieron la asistencia del Estado a través del ATP y que este año siguen recibiendo la asistencia del Estado a través de los repros y que vamos a seguir asistiéndolos si hace falta. Pero a mí la rebelión no, ¿eh? A mí la rebelión no, ¿eh? En el Estado de Derecho las leyes se cumplen. Yo estoy para ayudarlos en la emergencia en la que estamos viviendo. No estoy para tolerarles que hagan lo que quieran, no estoy para tolerar la indisciplina. Creo que el ayer estaba muy exaltado hablándole a su público. Hoy pudimos hablar como corresponde, sin exaltarnos, escuchándonos, atendiendo lo que cada uno tenía para decir, expresando una vocación común de sobrellevar este momento tan difícil. Creo que ayer fue muy injusto, fue muy ingrato y se equivocó. Bueno, más allá de que Alberto Fernández recuperó el tono calmo de otras exposiciones, el contenido de una y otra conferencia hacen imaginar esto que contaba Nico, que la reunión habrá sido con careos de uno y otro lado, seguramente. Sí, y como decíamos ayer, parece que la foto de los tres, de hecho, un dato curioso, Alberto Fernández después de dar esta conferencia en la Quinta de Olivos fue a Casa Rosada y cuando llegó a Casa Rosada se reunió con Axel Kicillof, juntos vieron la conferencia de Horacio Rodríguez Larreta, estuvieron ahí coordinando algunas cuestiones en términos de, sobre todo, el funcionamiento de las fuerzas federales entre la Nación y la provincia de Buenos Aires. Parece, igual la política siempre te sorprende, ¿no? Pero hoy parece que reeditar la foto de los tres que eran como los que estaban en el frente del manejo de la pandemia, de la situación sanitaria del año pasado, parece inviable. O con mucha distancia social. O con mucha, que puede ser entre distritos incluso, o puede ser kilométrica la distancia social. Y vos, Fel, recién hablabas de Patricia sociales. Bullrich. Sí, redes Arden sociales. las redes sociales. Arden las redes sociales, sobre todo el tuit de Patricia Bullrich que podemos ver ahí. Dice, presidente, no se preocupe por mí, ocúpese de conseguir vacunas de los desocupados, los que cierran comercios, los que no se educan. Su ocaso es insultar a médicos, niños con capacidades diferentes y mentir a los padres. No hable de coherencia, recuerde su opinión sobre su vice. Bueno, un enchastre, todo junto en un... Sí.
tiene cierto talento para meter un montón de información en pocos caracteres. Hay que reconocerlo. Tips. También había arrancado muy temprano con otro tuit Patricia Bullrich que se adjudicaba por la resistencia de Juntos por el Cambio, se adjudicaba que en el decreto que conocimos esta mañana, que plantea las nuevas restricciones, no se habían incorporado facultades nuevas para las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Federales, algo que nunca estuvo en juego, pero Sí. Patricia Bullrich consideró que fue por la resistencia de Juntos por el Cambio. Ah, bien. Bueno, mucho en las redes sociales para analizar, pero me parece que es eso, la postura bastante beligerante, ¿no? Sí, me parece que el dato del día, no hay ninguna posibilidad de marcha atrás con las escuelas y parece, en un ratito creo que nuestro experto en temas judiciales lo va a aclarar, pero parece muy difícil que la Corte Suprema asuma el costo político de resolver esto antes de... Son 15 días, Sí. son 2 semanas. Sí, sí. Gracias, Nico. Por favor.